Vamos a hablar sobre una sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador, la sentencia del número 001, raya 13, raya SCN, raya CC, del caso número 0535, raya CN. La fecha de entrada en vigencia de esta sentencia es el 6 de febrero de 2013. El juez ponente a cargo es el doctor Fabián Marcelo Jaramillo Villa, y con aprobación del juez constitucional del doctor Patricio Pazmiño Freire. Los antecedentes de esta sentencia inician el 13 de agosto del 2012. La Corte Constitucional recibe un expediente del juicio de excepciones a la coactiva, remitido por los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo número 3, con sede en Cuenca. En virtud de lo dispuesto en el artículo 428 de la Constitución de la República del Ecuador, donde se dictamina que cuando una jueza o juez de oficio o petición de parte considere que una norma jurídica es contraria a la Constitución o a los instrumentos institucionales, en la Constitución suspenderá la tramitación de la causa y remitirá en consulta el expediente a la Corte Constitucional, que en un plazo no mayor de 40 días o 45 días resolverá sobre la constitucionalidad de norma. Es así que se elevó este caso a consulta de la Corte Constitucional, a fin que se pronuncie sobre la constitucionalidad y la aplicación del procedimiento judicial a seguir. En el juicio de excepciones a la coactiva, debido a que existen dos procedimientos judiciales aplicables. El primero es el previsto en el Código de Procedimiento Civil y el segundo, el determinado en la Ley de Jurisdicción de Contencioso Administrativo, circunstancia que genera duda de la identificación de cuál es la norma jurídica que se debe aplicar. La consulta se formuló dentro del juicio de excepciones al proceso coactivo interpuesto por Carlos Albacides Reynoso Azuero contra el ingeniero Miguel Peña Herrera Calle, intendente regional del sur de Superintendencia de Telecomunicaciones. Para entender mucho mejor esta parte de la sentencia, nos preguntaremos, ¿y qué es el juicio de excepciones al proceso de coactivo? Pues bien, es la potestad coactiva del ejercicio de autonomía de carácter ejecutivo, que tiene como finalidad el cobro forzoso de dinero que se adeuda al físico o a las distintas entidades a quienes la ley les haya otorgado esa facultad. Lo que busca esta clase de sentencias es evitar que se inicie un procedimiento de ejecución forzoso, con todo lo que esto aplique, frente a un deudor que de buena fe está dispuesto a cumplir con su deuda en su totalidad, con una fórmula de pago, o que de hecho ya lo esté cumpliendo. Volviendo nuevamente al caso de la sentencia de la Corte Constitucional, tenemos la petición concreta de los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo número 3 de la sede de Cuenca, que realizan la siguiente petición. En presencia de las referidas normas de características diferentes, las del Código de Procedimiento Civil y las reformadas en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa Superiores, son leyes que su origen fueron dictaminadas con anterioridad a la Constitución de la República de 2008. Producen duda de su interpretación, pues se da una dicotomía de los procedimientos para alzar un bien común, generando duda con la identificación de cuál de estas normas se debe aplicar. La falta de identificación de norma jurídica a aplicar, contraria al derecho a la seguridad jurídica, consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República, normas que siendo previas y reguladas en leyes diferentes, sin embargo, no son claras en cuanto a su aplicación. Es así como es contrario al artículo 76 de la Constitución de la República, pues para un mismo tema, como es el trámite de excepciones a la coactiva, no está definido cómo se debe dar un procedimiento. Consideraciones y fundamentos de la Corte Constitucional. Su análisis es el siguiente. En el Ecuador existe únicamente el control concentrado de constitucionalidad, por lo que le corresponde solo a la Corte Constitucional la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma y en consecuente su invalidez.
De este modo, si bien las juezas y jueces tienen la obligación de advertir la existencia de disposiciones normativas contrarias a la Constitución, siempre deben consultar a la Corte Constitucional para que ésta se pronuncie al respecto a su inconstitucionalidad. Bajo ningún concepto, ante la certeza de inconstitucionalidad de una disposición normativa, un juez podría inaplicarla directamente dentro del caso concreto, pues siempre debe ser necesariamente elevado a una consulta de la Constitución. En este sentido, la Corte Constitucional, para el periodo de transición en la sentencia número 55-10, CEP-CC, señaló que la conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el juez ordinario plantea la consulta solo si tiene una duda razonable y motivada de que una norma jurídica es contraria a la Constitución o a los instrumentos internacionales de los derechos humanos que establezcan derechos más favorables que los reconocidos en la Constitución. Es así que, para elevar a consulta a la Corte Constitucional, deberá plantearla bajo los parámetros establecidos en el artículo 76, numeral 7, literal I, de las Constituciones de la República. Es decir, debe ser motivada y justificar claramente que no existe posibilidad alguna de recurrir a otra interpretación, conforme el enunciado normativo, a la luz y lo dispuesto en la Constitución. Debe ser justificado de manera suficiente, razonada y coherente que la norma no cumple con los principios constitucionales y por lo tal no puede ser aplicada en un caso en concreto. Para la actual causa, no se ha cumplido adecuadamente con los requisitos preestablecidos necesarios para plantear una consulta de constitucionalidad en relación con la aplicación de una norma en un caso en concreto, ni con lo dictaminado en el artículo 142 de la Ley Orgánica de Garantías y Control Constitucional, sobre la duda que dice, sobre la duda razonable y motivada, puesto que en ningún momento se establece un modo claro y expreso, el cual es una norma que se considera inconstitucional. ¿Cuáles son los principios o derechos que se vulneran? Ni se motiva adecuadamente cuáles son las razones fácticas y jurídicas por las cuales existiría una posible inconstitucionalidad. Nada de esto lo podemos ver en el caso. Finalmente, cabe destacar que también la determinación de una norma legal aplicable en un caso en concreto les corresponde a las juezas y a los jueces de la justicia ordinaria. La Corte Constitucional solamente puede pronunciarse sobre la constitucionalidad de las normas jurídicas y no acerca de los conflictos de aplicación entre normas legales, en cuyo caso los abogados, en particular los jueces, deben resolver los conflictos de normas mediante la aplicación de los principios procesales de resolución, de jerarquía, temporalidad, retroactividad, supletoriedad y especialidad de la norma procesal, señalando que en el artículo 425 de la Constitución de la República establece que al igual que en el artículo 29 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece que, es así que se finaliza esta sentencia con el decreto, primero, de negar la consulta de norma dentro del control concreto de constitucionalidad presentada por los jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo número 3 con sede en Cuenca. Segundo, en virtud que esta Corte ha verificado una recurrencia de problemas por la presentación de consultas de normas dentro del control concreto de constitucionalidad, emite los siguientes criterios que deberían ser observados por las juezas y jueces al momento de elevar una consulta de norma de aplicación según el artículo 428 de la Constitución del Ecuador. Esto determina, primero, a. Las juezas y jueces, en aplicación del artículo 428 de la Constitución de la República,
y 142 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que consideren que una norma contraria a la Constitución deberían suspender la causa y remitir una consulta a la Corte Constitucional el expediente del proceso que contenga la disposición normativa presuntamente contraria a la Constitución. B. La consulta de norma efectuada dentro del control concreto constitucional deberá contener los siguientes requisitos. Primero, la identificación del enunciado normativo cuya constitucionalidad se consulta. B. La consulta de norma efectuada dentro del control en concreto de constitucionalidad deberá contener los siguientes requisitos. Primero, la identificación del enunciado normativo cuya constitucionalidad sea consultada. Las juezas y jueces que dentro de la tramitación de un caso en concreto consideren que una o varias normas contravienen el orden constitucional tienen la obligación de suspender el proceso y remitir a una consulta a la Corte Constitucional. Las diferentes dictaduras del país deben identificar con precisión y claridad el o los enunciados normativos que presuntamente adolecen los vicios e la inconstitucionalidad. Segundo, la identificación de los principios o las reglas constitucionales que se presumen infringidos. En tal virtud, es el deber de las juezas y jueces exponer de manera motivada las circunstancias y razones por las cuales estos enunciados normativos son determinados en el proceso, así como establecer la forma y justificación por las que dichos enunciados contradicen el texto de inconstitucionalidad. 3. La explicación y la fundamentación de la relevancia de la norma puesta en duda en un caso en concreto. La juez o el juez constitucional debe detallar y describir de manera minuciosa y sistemática las razones por las cuales el precepto normativo, por su relevancia, indispensable para la decisión de un proceso judicial, esto supone que las juezas y jueces deban sustentar hasta que se surja la existencia de una norma jurídica de dudosa constitucionalidad absolutamente necesaria para continuar el proceso de decidir en cuestión. C. Las consultas de norma efectuadas dentro del control concreto de constitucionalidad propuestas ante la Corte Constitucional serán conocidas en la sala de admisión, la cual deberá verificar el cumplimiento de los requisitos expuestos en el punto 2 de la presente sentencia. Como tercer punto, tenemos el devolver el expediente al Tribunal Distrital de Contencioso Administrativo número 3 con sede en Cuenca para que continúe con la sustentación de la causa. Finalizando con el punto número 4, poner en conocimiento del Consejo Nacional de Judicatura la presente sentencia, con el fin de que el marco de sus competencias y atribuciones realice una debida y oportuna y generalizada discusión de esta sentencia en las instancias pertinentes de la función judicial. Es así como se finaliza esta sentencia con la negación de la consulta a la Corte Constitucional.